Tome su lugar, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro estudio, amados hermanos, de acuerdo a lo que la voluntad de Dios nos ha determinado en este tiempo y nos ha dejado que estudiemos de la palabra de Dios. No perdamos de vista, amados hermanos, el propósito por el cual hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Estábamos en un punto del estudio del libro de Gálatas, en Gálatas 4:19, y esa semana leímos el pasaje que decía que el apóstol Pablo sentía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en la iglesia de Galacia. Esa semana impactó nuestro corazón y pudimos visualizar claramente el propósito de Dios para esta iglesia, que es una urgencia, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, que Cristo se ha formado en nosotros. Así que buscamos a través de los evangelios y del propósito de Dios uno que nos llevara a ese propósito. Pudo haber sido cualquiera, porque cualquier evangelio nos lleva a que Cristo sea formado en nosotros, cualquier evangelio de los que tenemos aquí en la palabra de Dios. Así es que el Señor tuvo bien llevarnos a Mateo y nos ha traído en un proceso a través de descubrir principios, a través de ver los mandamientos de Dios, las experiencias que el pueblo, cuando fue formada la iglesia de Cristo, empezó a avanzar, todas las experiencias que pasaron, y a través de eso el Señor nos ha traído. Y estamos aquí, amados hermanos, en la semana de la pasión. No pierda usted de vista también que esto que estamos viendo durante estas semanas corresponde a la semana de la pasión, la última semana donde Jesús estuvo vivo. Así es que es de mucha trascendencia lo que Jesús enseñó en esta semana, puesto que Él iba a partir a la presencia de Dios. Las enseñanzas entonces toman una relevancia, porque ¿qué diría una persona que va a morir por última vez a su gente? Así que yo creo que solamente diría cosas importantes. David le dijo a Salomón que siguiera los mandamientos, que no se apartara de ellos. Así que el Señor en esta semana está hablando cosas que son muy trascendentes acerca de su segunda venida y de aquellos que creemos en el rapto, ¿verdad? Porque no todos creen en el arrebatamiento, hay diferentes posiciones, son respetadas, o sea, no por eso nos vamos a rasgar las vestiduras y nos vamos a crucificar unos a otros. Pero como todo es en base a la fe, bueno, pues el que creyó, creyó, y el que no, pues no creyó, ¿verdad? Cada quien vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y cada quien va a dar cuenta de sí. Así es que no hay ningún problema en ese sentido. Y nos ha traído en ese conocimiento, y después de dar esas señales, ¿verdad?, del fin del mundo, el Señor empieza a hablar acerca de un tema que en nuestra Biblia nosotros lo vemos al inicio del versículo 45 del capítulo 24 de Mateo, al que yo he titulado ¿Dónde encuentro al siervo fiel y prudente? Ese es el nombre del tema que hoy vamos a estar nosotros viendo. ¿Dónde encuentro al siervo fiel y prudente? Y nace de una pregunta. La pregunta que yo hice, que da título esta mañana a nuestro tema, nace de una pregunta del Señor Jesús, cuando Él dice en el capítulo 24, versículo 45 al 51, dice el Señor Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a su mujer, aún
a comer, y a beber con los borrachos. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Esta pregunta del Señor, hermanos, denota que no es fácil hallar a un siervo fiel y prudente. La esencia de todo creyente es que es un siervo de Dios. Dios nos ha dotado de diferentes dones y capacidades para servirlo y sobre todo, amados hermanos, para glorificar su nombre. Para eso Dios nos dio los dones. Es por eso que yo hallo imprudente a una persona, ¿verdad?, que forma parte de una iglesia o dice ser parte de una iglesia y que no use sus dones para la edificación de la iglesia, puesto que para eso se los dio Dios. Es algo incoherente, completamente, hermanos, aquí en Cristo. Algunos de nosotros, amados hermanos, hemos recibido el llamado para servirlo en el liderazgo de la iglesia. Pero todos somos en esencia consiervos de Dios. Y Pablo exhortó una vez a la iglesia en ese sentido. Le hizo una exhortación. Acompáñenme al libro a la carta del apóstol Pablo escrita a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 1 al 17. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 17. Dice el apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, amados hermanos, hace una exhortación a la iglesia en muchos aspectos, muchísimos. De hecho, señala, ¿verdad?, y sentencia por causa de qué pecados o aquellos que practican tales pecados no van a entrar en el reino de Dios. Y sabemos, amados hermanos, que Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia, nos recibió tal y como somos. Dios en la cruz recibió a un asesino. Cuando estaba un día allí en Galilea, recibió a una mujer prostituta, recibió a los leprosos, recibió a los ciegos, a los mendigos. Dentro de sus discípulos estaba un cobrador de impuestos, 3 incrédulos que eran pescadores. Pero Él no quiso que permanecieran así.
Él quiso que ellos sufrieran la transformación de su vida a través del Evangelio para que fueran nuevas criaturas en Cristo. De ahí que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Dice, todas son hechas nuevas. Así es que nosotros somos llamados a ser nuevas criaturas, no a permanecer como venimos. Durante un tiempo el Señor nos aceptó como fuimos, pero Él no quiere que permanezcamos así. Hay parejas que vienen aquí a la iglesia sin casarse, pero Dios no quiere que permanezcan así porque están viviendo en fornicación. Y ningún fornicario va a heredar el reino de Dios. Entonces Dios nos acepta así, nos da chance de servir así, pero llega un momento en nuestra vida que Dios nos confronta en los principios de Él en la iglesia para arreglar nuestra vida. La mujer gritona, el esposo borracho, adúltero, el hombre fornicario, el ladrón. El Señor así lo aceptó, pero no quiere que siga así. El homosexual, la lesbiana, el Señor lo recibe, pero Él no quiere que permanezcan así. Ellos tienen que ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, en el amor, la justicia y la verdad, la santidad de la verdad. Entonces Dios siempre tiene en el reino abierta la puerta a todos. Y una vez que nos recibe a todos, hermanos, el Señor nos da una tarea. Y a veces nos hace parte de un liderazgo tal y como estamos. Pero en el avance de nuestro camino en la fe, tenemos que remendar todas las cosas rotas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser santificadas. Si en nosotros hay incredulidad, si no hay paciencia, si no hay bondad, si no hay templanza, Dios nos va a dejar así un tiempo, pero Él no quiere que sigamos así. La palabra de Dios tiene que hacer efecto en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestra vida cambie. Ese, amados hermanos, es el deseo del proceso de Dios en nuestra vida. Entonces no estamos en la tierra para solo respirar, ocupar un espacio y divertirnos. Dios nos formó únicos, individualmente, para que le sirvamos. Porque el que a Cristo vino, si no, yo no sé a qué vino. Cada aspecto de nuestra vida, amados hermanos, ha sido diseñado para traer honra y gloria a su nombre. Donde quiera, hermanos, donde quiera que nosotros seamos puestos, si tenemos un liderazgo en la iglesia o no lo tenemos, donde quiera que estemos, debemos de honrar a Dios. Debemos de glorificar su nombre. Es por eso que hay una pregunta que siempre debemos de hacernos. ¿Lo que vamos a hacer trae gloria y honra al Señor? Porque si no trae gloria y honra al Señor, ¿para qué lo hacemos? ¿Honrará a Dios que una jovencita se aferre o se anecie con un filisteo que no conoce a Dios y lo haga su novio cuando es un filisteo incircunciso y al rato pague las consecuencias? Porque el problema que tenemos es que no miramos las consecuencias. Dios, amados hermanos, Él no se va a equivocar. Quien se equivoca somos nosotros. Y siempre que hacemos cosas equivocadas, sufrimos las consecuencias. Es por eso que el Señor dice, ¿quién es el siervo fiel? ¿Dónde está ese hombre? Porque no es fácil encontrarlo. No es fácil.
Cada aspecto de nuestra vida, hermano, ha sido diseñado para traer honra y gloria a su nombre. Cualquier lugar donde el Señor nos haya puesto. Así que la persona cumple su realización o se realiza cuando cumple la tarea, el servicio sobre el cual fue diseñado. Porque somos, hermanos, nosotros un diseño divino. Eso no se nos debe de olvidar. Cada aspecto de nuestra vida está perfectamente trazado para que tú y yo logremos entrar un día al reino de Dios. Cada aspecto, cada situación, cada circunstancia tiene ese propósito. Una pregunta, hermanos, que ha surgido en esta parábola que acabamos de leer es: ¿a quién aplica? Bueno, hay dos posiciones muy importantes y a mi parecer es un conjunto de las dos. Porque primero hay quien dice que como Jesús le estaba hablando a sus discípulos, entonces aplica a ellos. Está bien, porque en el contexto es así y las reglas hermenéuticas así lo marcan. Perfecto. Entonces esto aplica a los líderes, quienes iban a ser los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Efesios 2:20 dice que fuimos fundamentados en los profetas y en los apóstoles. Así que yo creo que es una buena interpretación. Lucas 12:41, que es el pasaje paralelo, acompáñame a Lucas 12:41, es el pasaje paralelo a este. Sabemos que Lucas dice que él indagó, ¿verdad? Que anduvo preguntando: oye, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con aquello? Así le dijo, ¿verdad, Teófilo? Teófilo, yo he indagado, él he preguntado a todos cómo sucedieron las cosas, las he acomodado de acuerdo a los acontecimientos. Y dice Lucas 12:41 que fue Pedro el que le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Vean cómo aún en los discípulos estaba ese pensamiento, que tanto era para ellos o podría ser para todos los que estaban ahí. Porque la segunda posición dice que fue escrito para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hay una palabra clave en el pasaje que dice consiervos. De tal manera que todos somos consiervos. Así es que es para todos lo que fue escrito. Y yo creo, hermanos, después de haber analizado y haber estado leyendo este pasaje y preparar este mensaje, yo creo que es para todos. Pero tiene una implicación muy directa e importante con los líderes. ¿Saben por qué? Porque desde la antigüedad Dios ha hablado principalmente a los líderes. Vean lo que dice Ezequiel. Acompáñenme al libro de Ezequiel en el capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al 4. Bueno, desde el 1 para que vean quién estaba hablando. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? ¿Os alimentáis con la leche de las ovejas? ¿Os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis? ¿No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma? ¿No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa
de todas las fieras del campo se han dispersado. Miren, hermanos, desde la antigüedad el Señor había hablado al pueblo de Israel acerca de los líderes y los servidores. De hecho, aquí los llama pastores. Los pastores de Israel. Recuerden el tiempo de jueces, que se pusieron jueces, se nombraron gente que estaría juzgando entre todas las tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y así hasta nuestros días. De hecho, Jesús se llamó el buen pastor. Y es lógico pensar que todos aquellos que han sido puestos por Dios, ¿verdad?, como obispos, que es otra palabra para pastor, que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor desde la antigüedad ha hablado a los líderes, los ha culminado a llevar a cabo su tarea. A nosotros que estamos al frente de las iglesias, la palabra de Ezequiel nos pega duramente. En algunos momentos de nuestro ministerio hasta nos ha quebrantado. Porque Ezequiel 34 del 2 al 4 en adelante nos habla de la labor que debemos de hacer como pastores. Porque no se trata nada más aquí de venir el domingo y dar un mensaje. Se trata de preocuparnos por usted. Y perdóneme si me meto en su vida, pero es mi labor. Perdóneme si se entero de sus más íntimas cuestiones y necesidades, pero esa es mi labor, porque necesito saber. No somos adivinos. Y nosotros sabemos cuando alguien es nuestra oveja porque nos pide consejo, porque cuando le hablamos nos sigue. Así como Jesús le llamaba a sus ovejas y sus ovejas lo seguían, es lógico pensar que el pastor que ha sido puesto en una congregación, cuando él llama a sus ovejas lo siguen. ¿Quiénes no lo siguen? Pues los cabritos. Mira que está a tu lado, ya te vi los cuernos, cara. Solamente. O simplemente este no es su lugar. Porque muchas veces Dios permite que estemos en un lugar y quiere que nos empapemos de la visión y que sigamos trabajando y que sigamos haciendo la labor como siervos buenos. Pero a veces no es nuestro lugar y bueno, Dios es soberano y puede llevarnos donde Él quiera, porque Él sabe dónde. A veces nos pone en ciertos lugares, ¿verdad?, con el propósito de edificarnos, restaurarnos, y posteriormente, ¿verdad?, seguimos donde estamos. A veces a mí me ha tocado ministrar a hermanos donde su iglesia se ha dividido. He ministrado a hermanos donde su iglesia se dividió. Después de ministrarlos, de que el Señor sana su corazón, yo los mando a su congregación. Yo no me los quedo si no son míos, son del Señor. Sería deshonesto de mi parte. Hay hermanos que vienen de otro lado y se cambian a Santa Inés o cerca de aquí, vienen a la congregación, a quien le gusta estar. Todos son bienvenidos. El deseo de mi corazón es que amen su congregación si han decidido estar aquí, que busquen seguir los principios, ¿verdad?, que estamos impartiendo en esta iglesia, y que en el esfuerzo que tenemos nosotros los líderes, porque no soy el único, habemos 6 pastores más, que estamos en conjunto trabajando a favor de ustedes, buscando lo mejor de esta iglesia, buscando ministrarlos, yendo a sus hogares, aconsejándolos, sirviéndolos. Todos estamos con ese propósito y no pretendemos fallarle a nadie. Yo no me paro en la mañana, Señor, ¿a quién le voy a fallar? Yo me paro pidiéndole honrar su nombre, glorificarlo y sobre todo que no se me olvide de dónde Él me sacó, para que no me olvide de sus misericordias. Así que, amados hermanos, Dios siempre está en búsqueda de siervos fieles. ¿Dónde están esos siervos fieles que además tienen otro aspecto importante que dice que son prudentes? De ahí la pregunta del Señor Jesús.
Hay quien dice entonces que este pasaje solamente aplica a los que, bueno, pues solamente les habló, que son a los discípulos. Pero la palabra clave que encontré fue cuando dijo consiervos. Entonces yo entendí que esto aplica tanto a los que tienen un liderazgo como a toda la iglesia, a todos nosotros, porque todos somos servidores de Cristo. Todos lo somos. Cuando Cristo murió por nosotros, Él esperó que nosotros respondiéramos en amor a su servicio. Así que vemos que la parábola podría estar hablando de todo creyente en general, pues todos somos siervos, esclavos, hermanos, pero en amor a Jesucristo. Y todo lo que somos y tenemos, lo recibimos de Él. Todo lo que somos y lo que tenemos, lo recibimos de Él. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque a veces sin querer nos jactamos. Sí, porque realmente no está eso en nuestro corazón. A veces nos ofuscamos y lo decimos, pero no ese es el propósito. 1 Corintios 4:7 hallamos un principio, hermano. Dice la Biblia, porque ¿quién te hace superior? Dile que está a tu lado, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? A ver, dile al que está a tu lado, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hermano, tú y yo venimos encuerados a este mundo y así vamos a salir. Así como llegamos, vamos a salir. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿quién es superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Él. Al ser de Él y por Él, es lógico que Él espere que nosotros correspondamos en voluntad a Él. ¿Y cómo? Sirviéndole, hermanos. Sirviendo a Dios. En contraste, hermanos, también encontramos en este pasaje al siervo malvado. Un siervo infiel, el cual se despreocupó de su labor. Y esa negligencia incluso cambió su carácter y actitud con el prójimo, al grado que los agredió y terminó dando mal testimonio con los borrachos. Se llenó de vino y no del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, ¿verdad? Si lo han leído. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. El Señor regresó entonces y decretó un ajuste de cuentas. Y esto cuando el siervo malo, dice el pasaje, no lo esperó. Y esta es una forma, hermanos, equivocada entonces de enfrentar la responsabilidad que tanto los líderes como todo creyente tenemos con el Señor. Cada uno de acuerdo a su responsabilidad. Así Jesús hace un llamado al correcto servicio, hermanos, y a que no seamos negligentes con lo que a cada uno Él nos ha puesto a hacer para su gloria y su honra, porque para eso es. En el pasaje, amados hermanos, que vimos de Lucas, capítulo 12, que es el pasaje paralelo a este, Lucas nos descubre algo muy importante que él indagó cuando estuvo preguntando los acontecimientos y que nos arrojan más luz sobre lo que estamos leyendo. Lucas 12, 47 al 48, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ¿no qué? No se preparó
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Amados hermanos, vemos en la televisión muchos siervos de Dios y a veces se equivocan, aunque hay falsos maestros también, y se equivocan. Y luego alguien señala o critica lo que dijo o lo que hizo, porque no hay sustento bíblico a lo que dijo e hizo. Porque cuando hay sustento a lo que dijo y que hizo, pues ni hablar, hay sustento. Ahí no tenemos nada que decir. Si la Biblia dice algo, eso lo dice y punto. Yo no tengo que cuestionar. Pero si dijo o hizo algo incorrecto, entonces se cuestiona y dicen, no, porque lo juzgas, tú quién eres, divides la iglesia, porque hablas así. Aquí está su respuesta a esas personas. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel mucho que se le haya confiado, más se le pedirá. Porque el reino de Dios, hermanos, es de una producción continua. Es de servicio y trabajo continuo. No es pasivo. Dios nos ha dado algo, se nos va a demandar más. Así es que cuando nosotros fallamos, nosotros los líderes de las iglesias fallamos, se nos exige más que a un congregante común. La reprensión de parte de Dios es mucho mayor. No hay entonces eso de que a veces la gente dice cosas porque no entiende sus principios. Amados hermanos, nuestra salvación, otorgada además por gracia, no es para nuestro beneficio. No es para que nos metamos en nuestra casa y ahí estemos solitos para no contaminarnos del mundo. No es para que nos metamos en un nicho. No es para que nos vayamos a las cavernas del Himalaya y nos metamos ahí. Nosotros fuimos llamados a un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Fuimos dotados de dones para edificar a la iglesia. Fuimos dotados de dones seculares para favorecer a la iglesia. Por eso en las iglesias algunos son médicos, arquitectos, ingenieros, doctores, porque la iglesia requiere esos servicios. Y Dios está buscando que nosotros seamos fieles y confiables, porque de esa manera podremos servir a nuestro prójimo y al mismo tiempo seremos bendecidos y beneficiados. Pero en el momento que nosotros fallamos hacia alguien de la iglesia que le hemos prestado un servicio, perdemos la confiabilidad. Y nosotros mismos nos afectamos. Por eso, ¿qué esperamos de un cristiano que es hermano y tiene una panadería? Pues que nos venda buen pan y a buen precio. ¿Qué esperamos de un carnicero que nos dé buena carne? Que nos trate con amabilidad, como a todos. Que nos dé buen precio. ¿Qué esperamos de un mecánico? ¿Qué esperamos de un ingeniero? ¿Qué esperamos de un arquitecto que nos construye la casa? Que nos haga un buen trabajo, porque así lo seguiremos recomendando, porque así la bendición dentro de la iglesia continuará. Pero ¿qué pasa cuando el siervo se vuelve negligente? Entonces pierde toda confiabilidad. Es algo natural, porque lo que sembramos cosechamos.
Nosotros, hermanos, fuimos salvos para servir a Dios. Y a veces no nos damos cuenta de un servicio que le prestamos a Dios en el área secular, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Si yo estoy trabajando en un banco, debo ser honesto, no debo de jalarme por ahí el de a 500. O de avisarle al ratero que aquel lleve el dinero. O si alguien nos da de más, pues bajamos el billete y volvemos a contar. Ah, no, sí está bien, y ya me clavé 500. El Señor espera de nosotros, de los siervos buenos y fieles, honestidad, para que la bendición perdure como debe de perdurar en una iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo es una bendición a toda la comunidad. Es una bendición a este municipio. Es luz en medio de las tinieblas. Pero a veces por no haber siervos fieles tenemos que ir con los incrédulos, porque nos dan mejor fiabilidad que aún los creyentes. Hermanos, no puede ser. Eso no puede ser. Algo en nuestra vida tiene que cambiar. La gente de mi trabajo debe saber que yo soy puntual. Debe de saber que yo soy fiel, que no soy corrupto, que tengo principios. Entonces estaré sirviendo a Dios en el área secular. Porque no todos Dios nos dio un servicio de liderazgo en la iglesia. ¿Y qué del papá? El papá tiene el privilegio de servir y de honrar a Dios en su hogar. Hay algo que le dice el Señor a los discípulos muy importante. Les dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa? ¿Sobre qué? ¿Dónde empieza el servicio? En la casa. ¿Y qué hacemos en la casa? Dice, para que les dé el alimento a tiempo. Porque aquel que no provee para su casa es peor a un incrédulo. Créame, amados hermanos, que yo no tengo problemas si por causa del trabajo usted no puede venir un domingo. O no puede venir los domingos. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios en esta iglesia tenemos un culto el miércoles. Pero además tenemos el lunes matrimonios, el martes varones, el miércoles en la mañana mujeres. En pocas palabras, hermano, no tienes pretexto para que si no viniste el domingo, no esperes hasta el otro domingo a recibir tu alimento. A ver, yo quiero que trabajes una semana y que no te paguen. No, sales enojado, refunfuñando, gritando. Porque tú cumpliste un servicio, es lógico que tú mereces un pago. Amados hermanos, Dios hizo lo que tuvo que hacer y ahora espera que nosotros le correspondamos al respecto. Y todo empieza, hermanos, en la casa. En la casa. Ahí está nuestro la primera forma de mayordomía en nuestra casa. Tenemos que cumplir en nuestra casa y llevar el alimento a tiempo. A tiempo. A veces me han preguntado, y miren hermanos, se los digo porque a mí me pasó. Cuando yo era joven, mi madre me decía, más joven, tampoco estoy tan viejo. Me decía, mira hijo, me vas a dar de tu sueldo que estás ganando ahorita, no porque lo necesite, sino porque eso va a formar tu vida en la responsabilidad, para que cuando tengas una casa, sepas a qué le vas a entrar. Porque si aquí solamente tienes que aportar 1/3 de tu salario, 1/3, sí, porque agarras papel, agarras jabón, agarras champú, comes. Yo quisiera entonces
que 50 pesos le pagaras a tu mamá por el desayuno, 50 por la comida, 50 por la cena, y después que te cobrara, ¿verdad?, la docena de ropa que tú ensucias, que te la cobrara como la cobran allá afuera, y aparte el quehacer de tu cuarto te lo cobrara. Y aparte, como estás en esa casa, una participación en la luz, una participación en el agua, una participación en el pago anual de esa casa. Si ahorita que eres joven no puedes dar 1/3 de lo que ganas, yo quiero decirte que cuando te cases vas a emplear 2/3. Y a veces 2/3 y no te va a alcanzar. Porque ahora tú vas a ser el responsable de pagar todo. Todo. Porque mientras estés en tu casa es justo que participes con 1/3 parte. Porque eso es lo justo. Porque el papá cumple con las otras 2. Y la mamá. Porque es una sociedad. El día de que te vayas, el papá se encarga de todo solo. Cuando tú subiste chico, el papá se encargó de todo. Pero ahora que eres grande, tú tienes que participar. Porque eso es lo justo a los ojos de Dios. Es parte de la mayordomía de todo creyente y es parte de la justicia de Dios en la vida de los creyentes, tanto jóvenes que ya están trabajando, como de los adultos que tienen la responsabilidad de la casa. Esos son los siervos fieles, los que está buscando el Señor. Los que el Señor busca en este pasaje. ¿Quién es? ¿Dónde está? Sería otra pregunta. ¿Dónde está? Porque no es fácil encontrarlos. Pero si nosotros aprendemos, amados hermanos, de verdad, Dios va a traer bendición a nuestra vida. Miren lo que dice Isaías. No lo busque, hermanos, se lo voy a leer para avanzar. Isaías 43:7. Nada más anótelo quien está anotando. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos fuimos llamados, creados, formados y hechos para la gloria de Dios. Sabemos que siempre habrá siervos buenos y siervos malos. Sabemos, eso no lo vamos a evitar. Sin embargo, el Señor espera que en su segunda venida, en la anunciación de este mensaje, que es el contexto donde estamos, haya siervos buenos con estas dos virtudes, que sean fieles y sean prudentes. Mire, cuando alguien es llamado al servicio, no es llamado por su capacidad, a veces ni siquiera por su condición, sino por su fidelidad. Porque el conocimiento, la sabiduría y las capacidades las da Jehová. Ninguno estamos aquí por nuestras capacidades. Cuando yo empecé a predicar, prediqué a los niños y me temblaban las piernas. Porque son como angelitos. Yo sabía la responsabilidad. Yo sabía que si les comunicaba una mentira a esos niños, ellos iban a crecer malformados. Y así hay muchos espirituales, que no concertaron que todo lo que les enseñaron era verdad y por eso ahora andan bien chuecos. Y son rebeldes y no se quieren sujetar. Y tampoco se quieren instruir. Porque tócales ese tema, bailales ese son y no lo quieren. Amados hermanos, la gente no discierne que el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, ¿a qué edad empezó a predicar Cristo? A los 30 años. Él tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Es decir, que Él se capacitó, escúcheme, 30 años antes de pararse en un púlpito, en una sinagoga y decir las palabras gloriosas: el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ha enviado a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, anunciar la buena voluntad del Señor. 30 años se capacitó el Señor. Desde niño se aprendió todos los libros de la ley. Ellos se admiraban a los 13 años cuando él disertaba con los más grandes pensadores de las sinagogas. 13 años.
30 años. ¿Tú cuántos llevas estudiando? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Desde que yo empecé en Cristo, hermano, en la iglesia donde yo nací, todo el tiempo me la he pasado aprendiendo, y aún aquí que estoy predicando, sigo aprendiendo. Me sigo capacitando porque he entendido mi responsabilidad. Pero tú como padre de familia, porque como dijimos, esto abarca a todos. Tú como padre de familia también tienes que prepararte. ¿Cómo vas a instruir a tus hijos? ¿Cómo los vas a corregir? ¿Bajo qué principios? ¿Cómo vas a arreglar los problemas de tu casa? ¿Bajo qué principios? ¿Cómo vas a arreglar las situaciones con tu esposa? ¿Bajo qué principios? Si no te has capacitado. ¿Cómo la mujer va a responder a su marido, verdad? ¿Cómo le va a decir mi rey, mi señor? Como le decía Abraham, Sara a Abraham, ¿no? ¿Cómo? Si no te capacitas, mujer, si no vienes a mujeres, varón, si no vienes a varones, matrimonios, si no vienen a matrimonios, ¿cómo van a arreglar sus problemas? A mí me están llame y llame, pastor, es que tengo un problema en mi casa. Y mi pregunta es, ¿y vienen a matrimonios? No. Ah, pues ya sé cuál es el problema. El problema es que no nos hemos querido capacitar. Porque nos hemos esforzado los líderes de esta iglesia de buscar materiales para su edificación. Los jóvenes, ya brincó el líder, los jóvenes tienen problemas con los papás, tienen problemas en la escuela, tienen problemas de comportamiento, de actitud, son rebeldes, flojos. Y no vienen a jóvenes. Ah, joven, ¿ya viste cuál es tu problema? Ese es el problema. Hermanos, Jesucristo, cuando empezó el Señor a predicar, empezó primero con sus discípulos, y a ellos lo primero que los metió fue a la enseñanza de los principios del reino. Y después los mandó a practicar, los envió a echar fuera demonios, porque esa iba a ser su labor. Eso iba a dar fe de que ellos eran seguidores de Cristo. Y así a través de las generaciones, yo no alcanzo a entender por qué la gente hoy no se quiere instruir. Van a ser engañados, hermanos. De hecho, ¿sabe dónde empieza el engaño? Aquí, en la mente. Pasa al corazón y se convierte en una acción. ¿Y sabe cuál es la acción? La rebeldía. No se quieren sujetar a la autoridad. ¿Cómo dicen que se sujetan a la autoridad de un Dios que no ven, cuando a la autoridad que ven no se sujetan? Cuando la evidencia de que nosotros estamos sujetos a Dios es que nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios, y hay autoridades en la casa, hay autoridades en el gobierno, hay autoridades en la iglesia. Y si no nos queremos sujetar, entonces, hermanos, estamos siendo negligentes. Vamos a terminar como el siervo malo, que el Señor que le cayó encima cuando él menos se lo esperó, por no ser prudente. Entonces sabemos que siempre va a haber siervos buenos, siervos malos, pero nosotros tenemos que ser fieles a la palabra, al consejo de Dios, fieles al servicio y a todo lo que el Señor había comunicado respecto a su segunda venida, porque ahí estamos. El Señor estaba a punto de venir, anunciaba su venida. El siervo bueno siempre será recompensado, eso ya lo sabemos. El siervo malo siempre será castigado duramente. Así que, ¿encontrará Dios, hermanos, al siervo fiel y prudente? ¿Habrá alguno aquí entre nosotros? Yo espero ser uno de esos. Ojalá usted también lo sea. Hermanos, esta iglesia, porque
A veces, hermanos, pensamos que las cosas pasan de la noche a la mañana. Pasado 20 años en esta iglesia. Y la familia pastoral ha trabajado arduamente por la gracia y la misericordia de Dios. Porque hemos sentido el llamado, porque hemos sentido el compromiso y hemos buscado prepararnos cada día de nuestra vida. Y como seres humanos también tenemos fallas. Mírenme en la espalda. ¿Ya vio alas? No, ¿verdad? Mire mi cabeza. ¿Ya vio una aureola? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, no somos perfectos. Ni usted tampoco lo es. Por eso Jesús dijo, no se juzguen los unos a los otros, porque somos consiervos, solamente que Dios nos ha dado cierta responsabilidad a cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, en este mensaje podemos ver claramente estos aspectos importantes. Número 1, la pregunta del Señor. 2, la bendición a la venida del Señor al siervo fiel y prudente. La bendición a la venida del Señor al siervo fiel y prudente. 3, carácter y actitud del siervo malo. 4, el aviso inminente de la venida del Señor. 5, la sentencia del Señor al siervo malo. 5 aspectos de este pasaje. Vamos con la pregunta del Señor. Y la pregunta del Señor tiene 3 aspectos. Primero dice, ¿quién es pues? ¿Quién es pues? Esta expresión pareciera el Señor decir, ¿dónde encuentro? Es una expresión que denota búsqueda de Dios en cada generación en que se lee este pasaje de ese siervo o siervos fieles y prudentes, como lo señaló Cristo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis. Escuchen lo que le dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Entonces, sin duda alguna, Dios siempre había buscado en Israel esa fidelidad. Y sin embargo, solo encontró en un pueblo rebelde, incircunciso de corazón e infiel. Dice en Romanos 10:21, hermano. Me voy a ir rápido para que yo aquí ya lo tengo. Nada más escúchelo, hermano, y anótelo si lo está anotando y después. Mire, Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Otras traducciones dicen, muy terco, que no quiere seguir a Dios. Éxodo 9, del 6 al 8 dice, por tanto sabe que no es por justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra, no es por tu justicia para tomarla, porque el pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. En ese mismo capítulo 9, en el versículo 13 dice, y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. En ese mismo capítulo, en el verso 24 dice, rebeldes, habéis ido a Jehová desde el día que los conozco. O sea, el Señor siempre ha buscado la fidelidad y la prudencia en su pueblo. Ese siervo fiel, pero el pueblo de Israel nunca fue así, hermanos. Por eso, tú y yo no debemos ser así. Debemos de aprender del ejemplo de la palabra de Dios en nuestra vida. Es sabio, hermanos, aprender de los errores de uno mismo, pero es más sabio aprender de los errores de los demás. Eso es más sabio. Y si nosotros aprendemos del error de Israel, seremos esos siervos fieles y prudentes que Dios está buscando. De los que dice, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Porque no es fácil encontrarlos.
El segundo aspecto es que dice siervo fiel y prudente. Siervo fiel y prudente. Esto está solamente en la pregunta del Señor, Siervo fiel y prudente. Aquí el Señor señala tres aspectos: siervo, fidelidad y prudencia. El servicio, la fidelidad y la prudencia, hermanos, es una característica del pueblo de Dios, o debe ser. En cuanto al servicio, podemos decir que el pueblo de Israel, al ser librado por Moisés, fue llevado al desierto, al monte de Sinaí, con el propósito, amados hermanos, único propósito de servir a Dios. Dice Éxodo, escucha hermano, para que podamos avanzar, Éxodo 7, del 15 al 16. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Vean el propósito principal de la liberación del pueblo de Israel. La ordenanza de Dios fue al servicio. Así que toda persona debe de servir al Señor. Para eso nos liberó del pecado. Cuando una persona no sirve al Señor, no cumple el propósito por el cual fue liberado de la esclavitud del pecado. La razón entonces por la cual Dios liberó a su pueblo de Egipto y a nosotros del pecado es que le sirvamos y glorifiquemos su nombre. Llevemos honra a su nombre en medio de esta generación malvada y perversa. Romanos 6, 17 al 18. Escuche, hermano, quiero avanzar porque es muchísimo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, escuche, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Para qué fuimos liberados del pecado? Para servir a Dios. Tú y yo solamente tenemos una labor después de nuestra liberación y salvación: servir a Dios. Ese debe de ser nuestro motor en la vida cristiana. Entonces, ¿dónde tenemos esa fidelidad? De la fidelidad, hermanos, podemos decir que la fidelidad es lealtad. Es lealtad. Yo no puedo venir a una iglesia, ir a otra iglesia y estar así visitando iglesias. Yo tengo que comprometerme con una iglesia y ser fiel a una iglesia y ser leal a una iglesia. Amén. No puedo andar como oveja en los panales. Tengo que comprometerme en un lugar. Por eso cuando una persona viene a esa iglesia le digo: hermano, primero congréguese. Sí, yo sé que tiene muchas necesidades. Yo sé que le urge que lo vaya a ver. Pero usted apenas acaba de venir, acaba de regresar. Yo necesito saber que realmente yo soy su pastor. Porque si yo no sé que soy su pastor, aunque yo vaya y lo ministre, usted no me va a hacer caso. Si los que están aquí voy y los aconsejo y no me hacen caso. Mira, que está a tu lado, ahí te hablan. Imagínese a alguien que viene, que apenas se volvió a congregar, o que viene nuevo. Pues es lógico, yo no sé. Sí, a usted le urge, pero hermanos, yo no soy su Señor es Dios. Vaya delante de Dios, exponga su causa y pídale ayuda al que tiene el poder. Yo no tengo el poder. Yo más lo que puedo hacer es darle un consejo, pero quien le resuelve el problema es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Será difícil comprender eso? Lealtad, eso es observancia de la fe, que alguien debe a otra persona, en nuestro caso, hermanos, a Dios. Nosotros le debemos lealtad, fidelidad, fe, confianza. Dios es digno de toda nuestra confianza. También es una cualidad relativa a la lealtad o a la fe. O sea, están juntas. La lealtad y la fe están juntas. Esta fidelidad es sin duda el resultado del amor del creyente hacia su Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Porque amamos a Dios.
¿Por qué usted se para temprano y el equipo viene, pone la lona y todo? Porque amamos a Dios. Tú no te das cuenta, pero esa es una demostración del amor a Dios. Y salimos, terminamos de aquí, se rejuntan las sillas y el equipo va y todavía va, las deja, las acomoda en su lugar, las pone bien, cerramos y ya que acabamos todos, nos vamos todos porque yo me espero al final. ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos a nuestro Señor. Porque con nada podemos pagarle lo que Él hizo por nosotros. ¿Con qué le podemos pagar? Y terminamos cansados, y nos duelen los pies, y nos duele la cintura, y terminamos sudando. Pero no importa, porque amamos a Dios. Él es digno, hermanos, de que nosotros seamos fieles. El Salmo 97:10 dice, el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de las manos de los impíos. El Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. ¿Dónde tenemos que ser fieles, hermanos? En la palabra, en nuestra relación y servicio a Dios, en el matrimonio, en el trabajo, a nuestros hijos, a la iglesia, en todo, hermanos. En todo tenemos que ser fieles. Un siervo fiel es un hombre que es digno de confianza. Porque, mis hermanos, hay líderes de matrimonios, hay líderes de jóvenes, hay líderes porque yo confío en ellos. ¿Por qué tengo pastores a mi cargo? Porque confío en ellos. Les he dado toda mi confianza. Siempre se los he hecho patentes. A los pastores les digo, hermanos, ustedes tienen toda mi confianza. Si tú me dices, no puedo venir, yo te creo. Si no puedo venir, pastor, tengo trabajo, yo te creo. Ay de ti si me estás mintiendo. Porque tienes mi confianza. Y si una vez quebrantas mi confianza, se acabó el asunto. O si no, pregúntale a tu esposa. El día que tú quebrantas la confianza de tu esposa, ella no te vuelve a creer. Has sido infiel. La fidelidad es un rasgo importante entre los creyentes. Es algo que nos distingue. A eso fuimos llamados, hermanos. Pero también habla de la prudencia. Y la prudencia en este contexto, hermanos, del pasaje, es una virtud del creyente orientada hacia una actitud y actuar correcto. ¿Sabe por qué? Debido a la responsabilidad y lo encomendado por su Señor. Porque dice el pasaje, lo puse, el siervo fiel que puse, porque Dios nos puso. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque Él me puso. Sí, hay gente mejor que yo, más buena que yo, más sabia que yo, mejor predicadora que yo, pero lo siento, Él me puso a mí. ¿Por qué no te puso a ti? Pues ve, pregúntale a Él. Porque ese es el problema de la gente, se siente más capaz que uno. Yo no dudo que sea más capaz que uno. El problema es por qué no estás tú. Entonces eso deberías ir con el Padre y decirle, Padre, ¿por qué no me pusiste a mí? Y Él te va a aclarar el camino. No es que no quiera que estés aquí. Un día vas a estar aquí, si Dios lo permite. Pero algo en tu corazón, en tu vida, no se ha trabajado. Porque aquí no estamos los más capaces. Aquí estamos los que somos fieles. Porque el servidor debe ser hallado primeramente fiel, no capaz, no teólogo, no sabiondo, no, fiel. Después de ser fieles, Él nos capacitó, nos llevó a la experiencia y nos sigue capacitando. Porque tampoco quiere que nos quedemos con un cierto conocimiento. Él quiere que avancemos. Porque hay un principio, hermanos. El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, que más conoce a Dios,
entre más conoce a Dios, se vuelve cada vez más humilde, no orgulloso, no soberbio, no altivo, no de esos que la gente se tiene que tirar en el piso porque el piso no merece los pies de ese ungido, dice. Que le besan los pies, que le lavan los pies. No, hermano, si yo entrara que me lavara los pies, pues yo lo llamo cuando me bañe y le digo, hermano, vamos a decir, láveme los pies y por ahí me quita el queso de entre los dedos. No, hermano. No, nosotros no necesitamos de reverencias. Los que somos verdaderos siervos de Dios sabemos cuál es nuestra condición. David decía, soy como gusano. Sabemos nuestra condición. Es más, cuando está hablando Pablo de los dones, dice que a los que menos se les dio, Dios les ha dado mayor honor. Usted debería de avergonzarse, porque yo tengo menos de lo que usted tiene, y sin embargo yo estoy aquí. Yo no tengo lo que usted tiene. A usted Dios le ha dado capacidades impresionantes. Yo he visto jóvenes, he visto hermanos y veo sus capacidades, digo, Dios, yo no tengo eso. Por eso estás ahí, me dice. Porque de lo vil, de lo menospreciado, escogí yo. No hay jactancia en nosotros. No nos sentimos superiores o no deberíamos. Al menos yo no soy así, yo no me siento superior a nadie. A veces soy confrontado también. Por eso quiero aprender más de Dios, porque yo sí quiero ser más humilde. Cada vez más. Porque no se me olvida de dónde me sacó Dios. Dice Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente, Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿El qué? El inexperto. Entonces la prudencia es una virtud de aquel que ha adquirido conocimiento y sabiduría. Porque él ve el peligro y se aparta. Pero el inexperto cae. Sufre las consecuencias. En Mateo 7:24, más atrás del pasaje que estamos analizando, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, oye y pone en práctica, no nada más oye, dice oye y pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En la Escritura, hermanos, hay un continuo llamado entonces a la prudencia. El tercer aspecto de la pregunta nada más dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Amados, este aspecto muestra que es el Señor quien nos dio una labor. Él nos puso. Y dice que nos puso en casa para dar alimento a tiempo, lo cual denota una labor específica. Hay un predicador muy famoso de la antigüedad que le recomiendo mucho su comentario bíblico porque de verdad tiene muchísima sabiduría. Dios instruyó a este hombre como usted no tiene una idea. Se llama Matthew Henry. Matthew Henry. Él escribió estas palabras: escuche, Cristo no tiene siervos para que estén ociosos. Ellos han recibido su todo de Él y nada tienen que puedan llamar propio salvo su pecado. ¿Sabe qué es lo que usted tiene? Su pecado, es lo único. O tenía, gracias a Dios, porque los que están en Cristo nueva criatura son. Dice que recibamos de Cristo es para que trabajemos por Él. Dice Matthew Henry, la manifestación del Espíritu es dada a todo hombre para provecho. El día de redimir cuentas llegará un día por fin. Y lo hizo con respecto a este pasaje.
También dijo, velar por la venida de Cristo es mantener el temperamento mental en que deseamos que nos halle nuestro Señor. Es decir, hermanos, yo así lo entendí, por eso puse aquí, es decir, sirviendo y trabajando para sus propios propósitos, fiel y prudentemente, con una actitud y carácter y comportamiento correctos y piadosos, nosotros glorificaremos a Dios. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Amados hermanos, la sabiduría y la buena conducta están de la mano. Porque hay gente que piensa que es sabio, pero no se comporta bien, está mal. La sabiduría y el comportamiento están de la mano. De hecho, el comportamiento es la señal de tu sabiduría. El segundo aspecto que nosotros vimos y citamos, hermanos, en este pasaje es la bendición a la venida del Señor, al siervo fiel y prudente. Y dice la Escritura, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes los pondrá. Es entonces, hermanos, doblemente feliz el siervo al cual su Señor lo haya haciendo la labor encomendada, con fidelidad, con lealtad, en servicio constante, andando en una manera digna de acuerdo al Evangelio de Cristo, pues habrá recompensa para él. Filipenses 1:27, hermanos, dice la Escritura, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vean el llamado, hermanos. Por eso se le llama sana doctrina, porque la sana doctrina está basada en la moral, al comportamiento de la gente, porque esa es la forma visible de ver el conocimiento y la sabiduría, el cambio que Dios ha hecho en una persona. Y entonces dice Pablo, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. También el autor de los Hebreos nos dejó una enseñanza, un principio al respecto de la bendición. Dice Hebreos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. En primera de Pedro 2:12, el apóstol Pedro también nos dejó un principio. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Vea que dice entre los gentiles, no dice en la iglesia. No, porque aquí todos somos Santa Catarina y San Petronilo. No, allá afuera, hermano, con la gente. Dice Pedro, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian, como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pablo a los colosenses les escribe en el capítulo 13, verso 12, y les dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Amados hermanos, esto es sana doctrina. El tercer punto que dice este pasaje es el carácter y la actitud del siervo malo. Ya entramos a los puntos, hermanos, malos del pasaje. Dice la Escritura, pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Amados hermanos, el problema de este siervo malo estaba en su corazón. Pues su infidelidad e imprudencia lo coronaban. El no estar atentos nosotros, hermanos, a las palabras del Señor, al no corregir nuestro carácter y nuestra actitud,
Lo único que va a ocasionar, hermanos, es que no se permita la regeneración en nuestra vida. Sí, tu carácter, tu actitud es un estorbo para Dios. De todo gritas, de todo te enojas, de todo maldices. Eso, esa actitud, ese carácter es un estorbo para la obra de Dios. Ya no digamos si eres rebelde. Que el Señor trabajará en tu corazón, claro. ¿Y sabes en qué lo va a hacer? En tus pensamientos, en tus actitudes, en tu carácter, en tu comportamiento. No considerar, hermanos, la inminencia del regreso de su Señor, el no considerar eso, este siervo malo, y tomar actitudes agresivas con el prójimo, además de estar con malas amistades. ¿Con quiénes? Con los borrachos. Está bien si estás compartiéndoles, pero si ya te estás reventando 3 cartones, no, ya está mal el asunto. Tomar actitudes agresivas con el prójimo y estar con malas amistades, malas influencias. Joven, ¿sabes por qué te comportas así con tus padres? Por tus malas amistades y tus malas influencias. Iglesia de Jesucristo, ¿sabes por qué te comportas así? Por las malas amistades y malas influencias que has solventado aquí en la iglesia. Recuerda que aquí en la iglesia hay trigo y hay cizaña, aunque usted no lo crea. Amados hermanos, sabemos que tenemos poco tiempo para vivir. No podemos saber si tenemos largo tiempo para vivir. Mucho menos sabemos el tiempo fijado para el juicio. La venida de nuestro Señor será feliz para los que estén preparados, pues manifestarán su salvación en su prudencia. Pero será muy espantosa para quienes no lo estén. Si un hombre que profesa ser siervo de Cristo, con su carácter y actitud, muestra que realmente es un incrédulo, o codicioso, o ambicioso, o amante del placer, será cortado, pues nunca fue realmente siervo de Cristo, ni siquiera fue regenerado. Su vida sin fruto dejará ver su realidad. Esto lo dijo Matthew Henry. En Mateo 7:21 al 23, el Señor Jesús dijo estas palabras, hermanos. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. ¿Con qué empiezan? Con sus profecías. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, o sea, hicimos milagros y prodigios, e hicimos muchos milagros. Bueno, entonces dice, diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esta es la traducción de la Biblia, ¿verdad?, de la Nueva Versión Internacional. El cuarto punto, hermanos, que vimos en este pasaje es el aviso inminente de la venida del Señor. Cuando dice estas palabras, vendrá el Señor, es la declaración inminente de la venida del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Hermanos, la inminencia de la venida del Señor consiste en 3 cosas. Primero, la certeza de que Él puede venir en cualquier momento. Número 2, la incertidumbre del tiempo de esa llegada. Y el hecho de que ningún evento profetizado se interpone entre el creyente y esa hora. Es decir, es inminente. Cristo viene. Marán ata. Lo crean o no lo crean, Él viene. Es inminente su venida.
es una realidad. Por lo que la inminencia es entonces que es probable que pase en cualquier momento. Pero para el siervo malo y negligente, aún es cuando éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Por qué? Por su infidelidad y su imprudencia. ¿Qué es lo que contrasta con el siervo bueno? Su imprudencia de este hombre lo llevó, hermanos, a pensar mal de su Señor. A no creerle. El Señor tarda. Ay, ¿qué dicen los cristianos que viene Cristo? Eso lo han dicho siempre. Bueno. Y dice que no creyó en su venida, por lo tanto, cambió su comportamiento. Cuando tú dejas de creer una verdad bíblica, cambia tu comportamiento. Según la verdad bíblica que no creíste. Cambia tu comportamiento, hermano. Y eso pasó con este siervo malo y negligente. Cambió su comportamiento. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a maltratar a sus consiervos y los golpeó. Entonces, hermanos, destruyó su vida espiritual y terminó destruyendo su testimonio. Terminó con los borrachos. Cuando encontramos una persona que ya está sumida en el pecado, es porque ya pasó un proceso, hermanos. Empezó no creyendo una verdad bíblica. Al tener esa negatividad en su mente y en su corazón, no le aprovechó la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Empezó a actuar mal. Empezó a actuar equivocadamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a destruir su vida espiritual. 2, va a terminar con un mal testimonio. Así que cuando usted encuentra un hermanito allá abajo con un mal testimonio, ya pasó este proceso. Ya pasó el proceso. El propósito entonces, hermanos, de tal inminencia de la venida de Cristo es que la iglesia esté en un estado constante de expectación, siempre buscando y esperando la venida del Señor del cielo. La esperanza de su regreso no solo es una fuente de consuelo y estímulo para nosotros los creyentes, sino que también es un incentivo muy definido para el servicio y la vida santa. Como mi Señor viene, yo quiero que me halle sirviendo, yo quiero que me halle en la palabra, yo quiero que me halle siendo parte de una congregación. Como mi Señor viene, yo espero estar viviendo todos los días una vida santa, renunciando a la tentación, venciendo el pecado. Por último, mis hermanos, la sentencia que el Señor da al siervo malo. Hermanos, el Evangelio no estaría completo si no anunciamos del juicio. Cualquiera que predique el Evangelio y no da una sentencia, ese no es el Evangelio completo. Y aquí lo estamos viendo porque el Señor está predicando. Y después de decir tantas características y cuestiones, al final termina dando una sentencia. El Evangelio no está completo si no se les anuncia el castigo eterno. Mucha gente se ofende y se siente mal. Lo sentimos. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es para que te sientas bien. El Evangelio no es para que digas, ay, qué bonito estuvo el culto. No, hermano, yo pretendo, hermano, incomodarte. Yo pretendo exhortarte. Yo pretendo que tú te levantes. El Evangelio es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. Y si causa daño cuando entra, por eso a mí no me ofende cuando alguien está en el culto y de repente se para y se va. Porque es el efecto del Evangelio. El efecto del Evangelio es que entra y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y discierne las intenciones de nuestro corazón. Porque mucha gente no viene sincera a recibir de Dios. Eso es el Evangelio, tiene que incomodarnos. No podemos aceptar que el Evangelio se disminuya a una simple exposición psicológica.
a una prédica motivacional a la gente diciéndole cuán campeón es en esta vida. No, hermanos, el evangelio completo, y aquí está en este pasaje, según la predicación de Jesucristo, termina con una sentencia. Y dice el Señor Jesús, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. La infidelidad y la imprudencia recibirán su castigo, hermanos. Se aplicará la justicia de Dios para los siervos malos. Será manifiesta su hipocresía. Es más, se verá que realmente no servían al Señor, sino a sus propios intereses. Pues eran malvados, negligentes, de actitudes y de carácter reprobables. En una palabra, hermanos, impíos. Jesús va a descubrir lo que realmente estaba en su corazón. Ellos pensaban que servían a Dios, ellos pensaban que hacían lo correcto, pero lo único que Dios va a mostrar en ese día es su impiedad. Matthew Henry escribió también, hermanos, tarde o temprano, todos los pecadores se lamentarán, pero los pecadores arrepentidos mirarán a Cristo y se duelen de manera santa. Y los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo dentro de poco. Los pecadores impenitentes verán aquel que traspasaron. Y aunque ahora ríen, entonces lamentarán. Y llorarán con horror y desesperación interminable. Quienes escogen por porción el mundo en esta vida, tendrán el infierno como porción en la otra. Para ilustrar más, hermanos, esta gran verdad, Jesús después de este pasaje habló la parábola de las 10 vírgenes, que es el mensaje de la próxima semana. Para ilustrar más esto, el Señor Jesús trajo otra parábola, las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Así es que Dios va a hacer separación, aún en su iglesia, de los que verdaderamente eran sus siervos y los que no lo eran. Y va a descubrir su hipocresía. Y dice la Escritura, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esta frase me llamó la atención porque tiene un significado. Esta frase, hermanos, está compuesta de dos frases. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aparece 7 veces, hermanos, en las Escrituras. Crujir de dientes, brigmos, con Y, brigmos en griego, es un sustantivo como rechinar. Estas palabras solo fueron pronunciadas por Jesús y fue usada junto a la palabra llanto. O sea que el llanto y el crujido de dientes es una observación o es una característica de sufrimiento supremo. Denota rabia por el dolor, mucho sufrimiento y fuerte lamento. Hermanos, esta palabra, nosotros le encontramos, hermanos, esta palabra la encontramos en Hechos 7, 51 al 55. Hablando Esteban, cuando él se estaba defendiendo de la injuria de los judíos libertos, que lo habían acusado de que él era un blasfemo del Evangelio, que era un blasfemo de Dios, Esteban se defiende y estaba diciendo estas palabras a los fariseos y a los escribas: gente de cuello duro, vuestros corazones y vuestros oídos están todavía incircuncisos. Sois como vuestros antepasados, siempre os resistís al Espíritu Santo. ¿Hubo alguna vez un profeta? Ustedes lo han traicionado y asesinado. Ustedes que han recibido la ley que fue dada por medio de los ángeles, pero no la han obedecido. Cuando los miembros del Sanedrín oyeron esto, se enfurecieron y rechinaron los dientes. Ahí está esa palabra, contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Jesús estaba ¿dónde? De pie a la derecha ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿dónde está
esa falsa enseñanza de los unicitarios. ¿Ya ven? El Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Y aquí está. Aquí lo dice. Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Su persona estaba dentro de Esteban. La persona del Espíritu Santo estaba en Esteban. Y después él vio al Padre y al Hijo. Y el Espíritu estaba dentro de Esteban. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad. Bueno, la gente a veces no lo quiere entender. Esta frase es de condenación a todos los pecadores, hermanos, que no recibieron la salvación gratuita ofrecida por Jesús en su misericordia y gracia, y no se arrepintieron de sus malas obras. Será un crujir, un llorar y crujir de dientes. Esa es la sentencia de Jesús. Concluimos entonces, hermanos, en esta tarde, diciendo esto. Esa es nuestra conclusión. Todos los discípulos, desde los más cercanos al Señor, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron que pagar un alto precio por su fidelidad. Los después de ellos, y aún nosotros en esta actualidad, también a veces pagamos un precio por nuestra fidelidad. Una profunda devoción que estos hombres tenían necesita cobrar vida en nuestro tiempo del mundo de hoy. Esa devoción que tenía Pedro, que tenía Juan, que tenía Jacobo, que tenía Mateo, todos los siervos de Dios, debe renacer en este tiempo. Hay una pasión, hermanos, y un dolor involucrados en pagar el precio de convertirse en un siervo sabio y fiel del Señor. A veces somos juzgados. A veces somos señalados. A veces somos injuriados. A veces somos menospreciados por aquellos que supuestamente saben más y son mejores que nosotros. A veces somos incomprendidos porque no somos superhombres. Somos seres humanos, igual que ustedes. Solamente que por alguna causa que aún en nuestro corazón no hemos llegado a comprender, Dios nos ha puesto aquí. Pero fiel es Dios, que junto con la prueba nos dará la salida. Puedes tratar de evitar de pagar el precio de la salvación, pero el Señor necesita hombres y mujeres ahora que vayan a hacer su voluntad. Habrá una gran bendición, hermanos, para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio por convertirse en un siervo sabio y fiel del Señor. Es muy posible que cada uno en el mundo que está dispuesto a hacer todo lo posible para ser fiel y sabio, de cada uno de ellos haya 100 o más que prefieran permanecer encerrados de forma secreta, engañados en su relación con Dios, no dando fruto, ni poniendo sus dones a favor para la edificación de la iglesia. Pero eso no debe ser nuestro caso. Debemos nosotros como iglesia, Señor, ser fieles, hermanos, siervos fieles y prudentes, pues no sabemos la hora ni el día de nuestra cita con Dios, si eso ocurre primero, o del arrebatamiento, o donde nadie de nosotros quisiera estar antes de su venida. Por eso debemos ser prudentes, por eso debemos ser fieles, hermanos. Hay una historia que encontré dentro de los mártires de la iglesia. Una mujer
que no fue muy reconocida y que sin embargo está en los enseres de la historia. Esta mujer se llamaba Julia, una mujer licaonia, es decir, llamada así por la región donde provenía, la región de Asia Menor, de Capadocia. Ella era del linaje regio, pero era más célebre por sus virtudes que por su sangre noble. Mientras estaba en el potro del tormento, dieron muerte a su hijo delante de ella. A pesar del dolor inmenso que esto le causó, al ver morir martirizado a su hijo, al escuchar y ver sus lágrimas de dolor, y viéndolo gritar, pues era descuartizado miembro por miembro, demostró que era una dama distinguida, de gran capacidad, de gran virtud e insólito valor, pues no sucumbió a la presión de negar al Señor. Para completar su ejecución, después de haberla martirizado en el potro, le derramaron brea hirviendo sobre los pies, desgarraron sus costados con garfios, la dejaron ensangrentada con las heridas infectadas por varios días, y recibió la culminación de su martirio siendo decapitada el 16 de abril. Escuchen, hasta la fecha queda de testimonio, porque la muerte de esta santa un día Dios la va a juzgar. Y el 16 de abril del año 305 antes de Cristo, muchos estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio, por la fe. ¿Tú no estás dispuesto a dar eso? Dios, hermanos, está buscando en esta generación siervos fieles y prudentes, avisados y entendidos. Ya no es tiempo de pecar, es tiempo de santificarse, de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde encontrará entonces Dios al siervo fiel y prudente? Esa fue la pregunta que Él hizo. Este día tienes la oportunidad de cambiar tu actitud hacia Dios y de aceptar tu salvación, arrepintiéndote de tus pecados, renunciando al mundo y a Satanás y a sus influencias, y entregándole tu vida a Cristo, no siguiendo una religión, sino siguiendo el camino de aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que murió en una cruz, aquel que derramó sus lágrimas y su sangre a favor nuestro, para que nosotros no estuviéramos en un juicio eterno. Y si ya eres creyente, cambia tu actitud, tu comportamiento, para que seas hallado como un siervo fiel y prudente. No entendemos que los padecimientos nos llevan a obedecer. Las aflicciones forman nuestro carácter. La incertidumbre nos ayuda más a confiar en Dios. Las pruebas fortalecen nuestra fe. El temor despierta nuestro instinto de supervivencia y la valentía. Todo tiene un propósito en Dios, hermano. Todo en nuestra vida Él ha hecho un diseño perfecto, y hoy en esta tarde está buscando siervos fieles. ¿Dónde están esos siervos fieles y prudentes, que no les importa el precio que estén pagando, que no les importa lo que están invirtiendo? Pero si eso te pareciera poco, si eso no fuera suficiente, hermano, te tengo más. En la 10ª persecución de la iglesia, sí, escuchas bien, 10ª persecución de la iglesia, bajo el emperador Diocleciano en el año 303 después de Cristo, bajo los emperadores romanos, y comúnmente llamada la era de los mártires, por el odio de Galerio,
su hijo adoptivo Diocleciano, que estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución, la cual logró su propósito. El día fatal fijado para el comienzo de la sangrienta obra, que fue el 23 de febrero del 303 a.C., el día en que se celebraba la Terminalia y en el que, como se jactaban los crueles paganos, estaban terminando con el cristianismo. En ese día señalado comenzó la persecución de Nicomedia, en la mañana del cual el prefecto de la ciudad acudió con gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde forzando las puertas tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Toda esta acción tuvo lugar en presencia de Diocleciano y Galerio, los cuales, no satisfechos con quemar los libros, hicieron destruir la iglesia sin dejarla sin rastro. Todos los cristianos fueron aprehendidos y encarcelados. Galerio ordenó en privado que el palacio imperial fuera incendiado, para que los cristianos fueran acusados de incendiarios, dándose un plausible razón para llegar a cabo la persecución con la mayor de las severidades. Comenzó un sacrificio general, lo que ocasionó varios martirios. No se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era tan odioso para los paganos que todos inmediatamente cayeron víctimas de sus opiniones. Muchas casas fueron incendiadas y las familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros los ataron piedras en el cuello y atados junto a ellos fueron lanzados en barcas hacia el mar. Duró 10 años esta persecución y esta masacre. Es imposible determinar el número de los mártires, ni enumerar las varias formas de martirio: potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno, hambre. Se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos, y se agotó la imaginación, el esfuerzo de inventar torturas contra gentes que no habían cometido un crimen alguno, sino que pensaban de manera distinta de los seguidores de la superstición. Una ciudad de Frigia totalmente poblada por cristianos fue quemada y todos los moradores perecieron en llamas. Varios gobernadores de las provincias presentaron ante la corte imperial lo inapropiado de tal conducta, pero muchos se les eximió de ser ejecutados. Pero aunque no eran muertos, se hacía todo por hacer la vida miserable. A muchos se les cortaban las orejas, a los cristianos se les cortaban las narices, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante horribles dislocaciones y se les quemaba la carne en lugares visibles con irroscandantes. Pero había un hombre llamado Sebastián, un célebre mártir. Había nacido en Narbona, en las Galias, y después llegó a ser oficial de la guardia del emperador de Roma. Permaneció como un verdadero cristiano en medio de la idolatría, sin dejarse seducir por los esplendores de la corte, sin mancharse por los malos ejemplos, e incontaminado por las esperanzas de ascenso, rehusando caer en el paganismo. El emperador lo hizo llevar a un campo cercano a la ciudad llamado Campo de Marte, y ahí le dieran muerte con flechas. Ejecutada la sentencia, algunos piadosos cristianos acudieron al lugar para la ejecución, para dar sepultura a su cuerpo, y se dieron entonces cuenta de que había señales de vida en su cuerpo. Lo llevaron de inmediato a un lugar seguro. En poco tiempo se recuperó, preparándose para un segundo martirio, porque tan pronto como pudo salir, se puso inmediatamente en el camino del emperador otra vez, y cuando éste subía hacia su templo, lo reprendió por sus muchas crueldades, por sus maldades, por sus múltiples pecados y asesinatos a sus hermanos y compañeros de milicia.
no hizo caso a los prejuicios contra el cristianismo y fue valiente. Entonces Diocleciano, cuando pudo recobrarse de su asombro, ordenó que Sebastián fuera arrestado y llevado a un lugar cerca del palacio. Ahí lo golpearon hasta morir. Y para que los cristianos no lograran ni recuperar ni sepultar su cuerpo, ordenó que fuera echado a las alcantarillas. Sin embargo, una dama cristiana llamada Lucina encontró la manera de sacarlo de allí y de sepultarlo en las catacumbas o nichos de los muertos. Miles de mártires cristianos, siervos fieles y prudentes, fueron muertos. Todo esto hasta el año 313, cuando Constantino instituyó la religión cristiana en Roma y pueblos conquistados. Dios en todas las generaciones ha tenido siervos fieles y prudentes, y a algunos les fue necesario morir por causa de su fe y su fidelidad a Cristo. Como hemos visto, hermanos, el Señor ha dejado un remanente siempre de fieles creyentes, y yo no sé si en esta iglesia existen esos fieles, pero créame con todo mi corazón que yo sí quiero serlo, y eso busco cada día de mi vida, y eso espero de usted, que usted también sea un fiel seguidor y sea prudente, fiel porque Dios nos ha dado una mayordomía, una encomienda, ya sea en nuestra casa, en nuestro servicio en la iglesia, pero también prudentes porque tenemos que entender que la venida del Señor es inminente. Cristo viene cuando nadie lo espere, cuando nadie lo sepa. Ese día el Señor vendrá y Él espera escuchar la voz de los fieles, de las vírgenes prudentes que van delante de Él y que con gozo reciben a su Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es que cierre sus ojos ahí en su lugar, y en una oración fiel, en una oración que lo lleve, hermano, verdaderamente a que usted pueda cambiar su actitud. Empiece a orar a Dios y pídale con todo su corazón que lo haga fiel y le dé la virtud de la prudencia, para que no se le olvide que el día del juicio está pronto, que el Señor vendrá cuando tú no lo esperes, pero Él quiere que seamos prudentes para que atendamos a las señales que Él nos ha dejado a través de su palabra y de todo este capítulo 24, y estemos atentos y sepamos que entre más se sacuda la tierra, entre más se inunden las ciudades, y entre más guerras y anuncios de guerras hayan, más que temor se infunde en nuestro corazón, se infunda la esperanza de la venida de nuestro Señor Dios y Salvador, y nuestro corazón esté atento, esté alegre, esté gozoso, porque la redención de nuestras almas está cerca, hermano. La redención de tu alma está cerca. La corona de vida, la corona de gracia, la corona de bendición, las 5 coronas que Dios ha puesto en nuestra vida están delante de nosotros. Estamos a punto de cortar el hilo que nos separa. Estamos a punto de estar con ese Rey de Reyes. Yo no sé si me gozaré, yo no sé si caeré de rodillas, yo no sé si lo alabaré, pero una cosa sí estoy seguro: no podré sostener mis lágrimas de gozo de saber que todo lo que me prometió era verdad lo que Él me prometió. Sé que como niño abrazaré sus piernas y lloraré, y como la mujer enjugaré con mis lágrimas sus pies y le daré gracias. Le daré gracias. Gracias, Señor. Yo le daré gracias. Mis lágrimas, Señor, enjugarán tus pies. De agradecimiento por todo lo que
hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en mi vida, con el único propósito de que un día esté en tu presencia y te bendeciré y te glorificaré, porque aún en este tiempo y en este mundo cierro mis ojos y veo tu majestad y tu trono, y aunque te veo distante, veo que te me acercas, veo que vienes hacia mí, Señor, trayendo esperanza y diciéndome: no tardo, siervo fiel y prudente, no tardo, estoy a la puerta y estoy llamando, estoy cerca de ti, estoy cerca de ti, más cerca de lo que piensas. Mi espíritu te alienta y te hace sentir que estoy cerca de ti, que mi presencia está en ti, que no te he dejado y no te he desamparado. Por eso, si tú vienes por primera vez, yo te invito a que hagas un paso de fe. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, dispone en tu corazón cambiar tu vida, tu carácter, tu actitud. Y si ese es tu caso, como un acto de fe, yo te invito a que vengas aquí al frente. Quiero orar por ti, para que esa decisión que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón se confirme delante de Dios, y el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y te santifique y te bendiga y te haga vivir una eternidad con ese Señor que hoy es proclamado.